¿Qué tal, audiencia? Hoy estoy con Antonio Valenzuela. Es muy importante tener a Antonio porque vamos a hablar de un tema que es fundamental y que muchos de ustedes que han leído mi libro, Revisiones Espontáneas, también habrán abarcado en medio de sus exploraciones, y es la producción de ese sustrato energético que nos da la vida. Estamos hablando de la adenosina trifosfato, el sustrato vital, esa producción de energía que, como llama muy bien nuestro invitado de hoy, Antonio Valenzuela, es como la energía nuclear, algo así, ¿no? Ujú. Y de verdad que de las personas que conozco, de los mayores referentes, Antonio es de los mejores, es súper claro, súper contundente, ha hecho muchísimas investigaciones, es experto en psiconeuroinmunología clínica, es un hombre muy preparado, lo admiro muchísimo y por eso estoy muy contento de tenerlo hoy aquí. Antonio, bienvenido, hermano. Tito, muchísimas gracias. Ya me has dejado el listón muy alto con la presentación que me has puesto. Espero estar a la altura de ti, de tu canal, de tu audiencia. Y la ilusión es mutua, poder estar charlando a ti contigo. Hoy es un regalo de estos que de vez en cuando te hace la vida, y así que a disfrutar de conversar con un buen amigo sobre temas interesantes. En breve, las pocas personas que no te conocen van a poder corroborar que más bien dejé el listón bajo. Tú eres un hombre muy especial. Antonio, tú sabes que mi audiencia está muy conectada con esa exploración, digamos, anecdótica, en nuestros casos, empírica, de las remisiones espontáneas, ¿no? Esos mecanismos que son un poco intrigantes, mediante los cuales de manera repentina desaparecen los signos y síntomas de alguna enfermedad y que, para mi modo de ver las cosas, tiene que ver precisamente con la puesta en marcha de algún potencial autocurativo inherente al propio cuerpo, ¿verdad? Dentro de esas exploraciones que he hecho, la producción mitocondrial, esa molécula energética, tiene muchísimo que ver, porque claro, ya eso nos lo vas a explicar. Entonces, ¿qué piensas tú? Esa relación en ciertos ámbitos que pueda existir entre estas recuperaciones repentinas y esos cambios en algún entorno que tengan que ver con la producción de energía. Por ahí podemos comenzar. Sí, pues sin duda lo que cuenta, y como ya sabemos muy bien, nunca hay una verdad universal, ni nunca hay para una causa un efecto, sino que ya sabemos que todo en la vida depende de muchos factores y que al fin y al cabo eso es la vida, ¿no? La biología, 2 más 2 nunca son 4, hay veces que son 3,5, otras veces que son 5,5. Pero sin duda la energía está a favor de cualquier remisión espontánea, cómo produce nuestro cuerpo la energía y dónde produce nuestro cuerpo la energía. Porque mira, Tito, y es salirnos un poco, pero para volver después otra vez a entrar en el tema de la energía, ¿no? Y tú muy bien lo has definido como esa molécula. Al final, nuestro cuerpo produce energía, la almacena como una especie de baterías, que es una molécula que se conoce como ATP, y ahí es donde se almacena la energía que nuestro cuerpo usa para la vida. Al final, lo único que separa a un cadáver de un ser vivo es la energía. Al final, un ser vivo es un cadáver con energía y viceversa. Pero mira, Tito, aquí hay otra cosa que es también muy, muy, muy interesante. Cuando yo estuve estudiando, porque claro, al final siempre se dice, ¿no?, que si quieres aprender mucho de un tema, escribe un libro sobre ello, ¿no? Entonces, cuando yo me propuse hablar sobre las mitocondrias, verdaderamente mi objetivo principal era casi hacer un homenaje al Antonio del pasado, al Antonio con hipotiroidismo y con obesidad, y Mm, hablar sobre metabolismo y cómo sanar el metabolismo de las personas. Muy indicado, ¿no?, y muy enfocado pues, al tema del desempeño deportivo, a la pérdida de peso, etcétera, ¿no? Porque al final el metabolismo es lo que hace nuestro cuerpo con el combustible que tiene, con la grasa y la glucosa, y cómo lo convierte en energía. Si funciona bien, producimos energía en cantidades compatibles con la salud. Si no, pues empezamos a fallar, no producimos energía y claro, ese combustible, esa grasa y esa glucosa se almacenan en nuestro cuerpo y no nos hacen nada bien. Pero, y ahora verás a dónde quiero ir, la vuelta que estoy dando, una cosa que me llamó mucho la atención fue cuando empecé a estudiar
sobre la mitocondria, que al final es esa parte de la célula, como tú bien has dicho, esa central nuclear que produce la energía, había cosas que habíamos pasado por alto, pero que son muy interesantes. Por ejemplo, si alguien de los que nos está escuchando pues viene de bachillerato de ciencias, yo soy todavía más viejuno y soy del BUP y del COU de ciencias, ¿no? O una carrera universitaria que tenga que ver con la salud, pues nos explicaron que la mitocondria es esa parte de la célula, ¿no?, que usa glucosa o grasa junto con oxígeno y lo convierte en energía en forma de ATP, CO2 que expulsamos y agua, ¿no? Y ya está. Pero mira, aquí Tito pasa, por ejemplo, una cosa muy interesante, ¿no? Y es que el agua que produce la mitocondria no es un agua cualquiera. Por ejemplo, es un agua que se llama estructurada. Estructurada porque tiene estructura y tiene una consistencia, es un estadio, digamos. Todos sabemos, ¿no?, que el agua es sólida, líquida, gaseosa. Yo veo que asientes, sé que esto lo sabes, además esto sé que lo dominas muy bien, pero a lo mejor hay muchas personas que no lo saben, ¿no? Entonces, agua líquida, sólida, gaseosa. Pero tenemos otra estructura que sería la cuarta fase del agua, que es ese agua, y todas las personas lo han visto, ¿no? Si nosotros nos imaginamos el agua, una gota de agua del rocío, ¿no?, y la vemos esa gota de agua, nosotros la tocamos y es una gota que no pierde su estructura, ¿no?, que se mantiene así como una gota hasta que hace ¡pam!, como que se rompe y ya sale ese agua, ¿no? Pues esa estructura que es como gelatinosa, por decirlo de alguna forma, es agua estructurada. Y esa agua la produce la mitocondria y es esencial para la salud de la célula porque al final nosotros somos saquitos de agua recubiertos de grasa, eso es en esencia una célula donde ahí se acontece la vida, ¿no? Lo que ha hecho la evolución ha sido traspasar ese medio ambiente marino en el que surgió la vida a emularlo de una forma en la que podamos generar un mar interior sin necesidad de estar en el mar, que es una célula. Pero lo que te quiero decir con esto, Tito, y es una cosa muy chula, es que si vamos un paso más allá, ¿no?, y vemos y hablamos de física cuántica, ¿no?, con todo mi respeto, yo no soy un experto en física cuántica, muchas veces también cuando entras y utilizas la palabra cuántico ya podemos pasar al terreno pseudocientífico y tal, pero no es este el caso. No es el caso y además nadie es experto en física cuántica, ni siquiera los físicos cuánticos. Eso es algo que no se entiende, pero también es una evidencia contundente porque son experimentos además replicables y que, bueno, que conforman nuestra realidad en una esfera, digamos, sutil, pero que está correlacionada con todo cuanto existe. Ahí está, totalmente. Pues mira, una cosa que a mí me sorprendió mucho, que cuando se estudia la dinámica del ADN, se ve que el ADN tiene propiedades cuánticas, es decir, que hay bases nitrogenadas dentro del ADN que están en dos posiciones a la vez, ¿no? La misma base en dos posiciones a la vez. Y que Claro, está superposición cuántica. Efectivamente, y que está en una especie de vibración cuántica, ¿no?, que hace esa superposición que tú muy bien has dicho, y que sabes lo que ocurre cuando una molécula de ADN pierde sus propiedades cuánticas. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama una molécula de ADN que ha perdido sus propiedades cuánticas? Se lo sabe, pero ahora mismo es tan obvio que no cae. Y te lo voy a decir yo. Se llama ADN cancerígeno. Ya. Claro, cuando pierde esa particularidad que le da un cuántica, orden, sí. entonces muta de una forma inconveniente y, pues, digamos que la derivación de esto, porque tiene un proceso, pues llega a convertirse en células que son cancerígenas. Ahí está. Pues sabes, Tito, y sigo todavía más, que es imprescindible para que el ADN mantenga su estructura cuántica, que esté flotando, que esté sumergido en agua estructurada. Claro. Cuando la célula, Es el líquido intersticial, ¿no? efectivamente, cuando ese mar interno que hay dentro de la célula pierde su estructura y se convierte en agua no Wow, estructurada, espectacular. los procesos cancerígenos acontecen de una forma más rápida. Por eso, hoy día sabemos, ¿no?, al cáncer se le denomina,
a muchas enfermedades hay un enfoque metabólico de ellas, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque se habla que mejorar la capacidad que tiene nuestro cuerpo de producir energía es necesario para subsanarlo. Y sí es cierto, pero es que Claro. como todo en la vida esto es mucho más complejo, porque no es solo eso, cuando la mitocondria funciona produce ese agua estructurada que es necesaria. Pero ahora voy todavía más allá, porque otra cosita más y ya, si quieres, volvemos a unos cauces, digamos, menos extraños, ¿no? Por decirlo de alguna forma, lo aterrizamos un poco más. Porque mira, pasa otra cosa, ¿no? Y es muy interesante. Todos sabemos, ¿no?, el poder que tiene la radiación solar de sanarnos, ¿no?, siempre y cuando pues, lo tomemos con un mínimo de conciencia, ¿no? Y sabemos que el sol, por ejemplo, de la mañana y el sol del atardecer son súper interesantes para nuestra salud, porque cuando nosotros vemos el sol rojo, ese tono rojo anaranjado significa que el sol está emitiendo fotones NIR, que son fotones de infrarrojo cercano. Sabemos que esos fotones NIR, cuando penetran en nuestro cuerpo, porque es interesante, pueden atravesar la piel, lo que no pueden atravesar es un cristal, por ejemplo. Entonces, tenemos que estar en la naturaleza o en la calle. No exponerse a través de un cristal porque estaríamos interfiriendo. Eso. Ahí está, efectivamente. ¿Qué ocurre? Que esos fotones entran en nuestro cuerpo y tienen propiedades muy beneficiosas. Una de ellas que mejoran la función de la mitocondria, por ejemplo, y por eso ver el amanecer y el atardecer nos da energía, hace que nos sintamos mejor, pero también tiene funciones a nivel del ADN muy interesantes. Pero es que ahora voy a otra cosa súper bonita, porque cuando decíamos que la mitocondria produce, ¿no?, mediante el uso de la grasa y la glucosa con el oxígeno, produce energía, CO2 y agua, y esa agua es estructurada, produce también otra cosa, y es un fotón de radiación infrarroja lejana. Es decir, la misma mitocondria emite radiación que sana a la célula. Por eso estaríamos hablando entonces de biofotones. efectivamente, ahí está, lo has definido perfectamente. La célula, la mitocondria emite biofotones y eso es algo que se ha sabido pues hace muy poquito. Mira, y aquí pasa otra cosa, Tito, que es algo muy interesante al respecto, porque yo he dicho, ¿no?, por la mañana y por la tarde y el atardecer. Entonces, ¿qué pasa eso? Que si nosotros a las 12 de la mañana o a las 11 de la mañana tomamos el sol, ¿no tomamos esos fotones? Pues efectivamente tomamos mucha menos cantidad. Pero mira qué cosa más bonita. Vas a Hay decir... otros espectros que también favorecen. Efectivamente, pero ¿sabes otra cosa también muy bonita? Que es lo que yo te decía de cuando lees un libro, cuando vas a escribir un libro, al final aprendes más de lo que ya sabía antes. Pues mira, una cosa muy interesante es que cuando nosotros tomamos el sol, o mejor dicho, la sombra de un árbol, cuando nosotros nos ponemos debajo de un árbol o estamos en un entorno en el que hay muchos árboles, lo que ocurre es que los árboles absorben toda la radiación del sol menos la infrarroja, que la refractan contra el suelo y se la donan a la naturaleza. Entonces, cuando estamos, por ejemplo, a las 11 de la mañana bajo la sombra de unos árboles, cerca de los árboles, nuestro cuerpo está absorbiendo biofotones, fotones de radiación. Y bueno, en este caso serían fotones, no serían bios, porque no lo hemos producido nosotros, pero se transducen en biofotones dentro del cuerpo. Ahí está, mira qué cosa más interesante, que esto es otro de los mecanismos de acción que tiene el famoso forest bathing, los baños forestales o el famoso grounding. Y mira qué cosa más interesante. Ya, lo último que te cuento de esto, ya hablamos de lo que tú quieras, que estoy yo aquí monopolizando la charla, es otra cosa muy interesante que se ha estudiado en los últimos años y es a lo que tú te referías de las remisiones espontáneas. Sabemos, siempre se ha sabido, pero no se sabía muy bien el qué hacía, ¿no? Y es que cuando nosotros mirábamos una gota de sangre y la pasábamos a microscopio, ahí se veían mitocondrias libres, flotando en la sangre. Era algo, pues, que se pensaba, ¿no? Podíamos pensar que esa mitocondria estaba ahí porque se había salido de una célula o que la célula había muerto y había liberado su mitocondria. No se sabía muy bien por qué estaban ahí. Claro. Hoy día se sabe, y mira qué cosa más bonita, que por ejemplo cuando nosotros hacemos ejercicio físico, ¿no?, y hacemos ejercicio físico, con el ejercicio físico mejoramos la salud de nuestras mitocondrias,
y hay buena salud mitocondrial, nuestro cuerpo lo que hace es con esas mitocondrias, digamos que están ahí, que hay bastantes, porque han proliferado en un tejido sano, las vierte a la sangre y esas mitocondrias viajan por la sangre cual seres inteligentes, porque verdaderamente hay una inteligencia ancestral dentro de las mitocondrias. Las mitocondrias son, yo les llamo en el libro bacterias venidas a más, porque provienen de antiguas bacterias que entraron en nuestro organismo para sanarlo, pues viajan por nuestras células y pueden entrar en tejidos que las necesitan. Por eso es uno de los mecanismos de acción, por ejemplo, de que el ejercicio físico puede mejorar cualquier tipo de patología, cáncer, Alzheimer, Parkinson, todas. Aunque dices, bueno, si yo cuando estoy moviendo, ¿por qué cuando muevo el músculo sano mi cerebro? Hay muchas vías que lo mejoran, como ya he dicho, no es solo esa, pero una de ellas es porque mejoramos la salud de las mitocondrias del músculo y el músculo puede donarlas al cerebro. Claro. Hemos empezado fuerte, Antonio. Comenzamos muy fuerte. Y no te preocupes cuando tú hacías la salvedad de a veces, y es verdad, cuando se habla del tema cuántico, se puede distorsionar porque ciertamente hay muchas personas que sin conocer nada al respecto, sin tener una fundamentación correcta, se, se atreven a ponerle cuántico a todo, a modo de hacerlo como más atractivo, más vendible, más comercial, y es un uso bastante irresponsable porque realmente no son ni referentes ni conocedores de la temática como tal. Pero sí sabemos que, por ejemplo, la biología cuántica hoy en día ha podido desarrollarse a tal modo que efectivamente ha entendido que hay una infinidad de procesos biológicos que son cuánticos que de otra manera no podrían explicarse. ¿Okay? Por otra parte, están los estudios del doctor Petrovis Garyayev, Peter Garyayev, no sé si los conoces, la ¿No? teoría genética de ondas del lenguaje, 30 años de desarrollo, Antonio. Tienes que investigar eso, la mayoría de la información está en ruso, pero bueno, hoy en día sabes que todos los podemos traducir. La genética de ondas es una forma más fácil de mencionarla. Petrovis Garyayev estaba nominado al Premio Nobel de Medicina para el 2021 y en noviembre del 2020 muere en extrañas circunstancias, pero bueno, ese no es el tema. Para que alguien le dedique 30 años de investigación con biólogos moleculares, con genetistas, con todo, 30 años de investigación a un tema, imagínate tú. Y es una de las personas que ha podido comprobar y replicar en laboratorio que efectivamente nuestro ADN tiene propiedades cuánticas y además funciona como una antena emisora y receptora. Toda la fenomenología cuántica, la superposición cuántica, el entrelazamiento cuántico, todo se describe en infinitos procesos en el ADN. Es decir, que aquí hay mucha tela que cortar. Pero ahora vamos a suavizar Sí. un poco, ¿verdad? Yo quisiera, Antonio, que tú nos describas esa metáfora, nos narres esa metáfora entre ese matrimonio que Sí. hubo de manera original, por decirlo así, primigenia, entre pues la célula y la mitocondria. Y así entonces como que suavizamos todo y Sí. entramos en un contexto que es sumamente fascinante. Claro, mira, al principio, cuando hablo al principio del principio hace miles de millones de años, es decir, al principio de la vida, lo que había en la Tierra eran bacterias primitivas como las que hay hoy día. Todavía esas bacterias han sobrevivido y han seguido Claro. en toda la historia de la Tierra. Y esas bacterias, en esencia, pueden utilizar solo la glucosa. Bueno, las bacterias, voy a hacer una clase de biología muy sencilla, ¿no? Pues las bacterias no tienen núcleo y tienen su ADN disperso, su material genético disperso por ese mar interno que hay dentro de todas las células, porque al final una bacteria es una célula, es un ser vivo Sí, que sí, es claro. unicelular, solo una célula, y ahí las bacterias lo que hacían era que solo podían usar la glucosa, entraba la glucosa dentro de ese mar interno y la fermentaban para producir energía. Y ellas pues de ahí obtenían su ATP con el que, pequeñitas cantidades con el que podían vivir, ¿no? Y eso, por ejemplo, lo que hacen ahora las bacterias cuando fermentan, por ejemplo, el vino, ¿no? Claro. Fermentan el vino, consumen la glucosa y generan una serie de residuos, entre ellos el alcohol, ¿no? Que está ahí puesto, fermentación alcohólica, y con eso pues pasamos de una uva a un vino.
¿Qué ocurre? Que en un determinado momento aparecieron otras bacterias, que son cianobacterias, mitocondrias primitivas, que eran capaces de usar oxígeno, porque todo esto la bacteria lo hace sin oxígeno, pueden usar oxígeno para producir energía. Entonces producían energía en mayores cantidades y eran unas bacterias muy pequeñitas. ¿Qué ocurrió? Que esa bacteria primitiva grandota, ¿no? La que fermentaba la glucosa en el citoplasma, pues se comió a una de estas mitocondrias Sí, vamos a primitivas. llamarle a esta bacteria grandota una célula. Sabemos que ambas son Sí, células, pero ahí está. digamos que para hacer esa diferenciación. Perfecto, esa célula primitiva pues se comió a una mitocondria primitiva. Y una vez que se la comió, pues ahí no se sabe muy bien cómo, ni cómo aconteció, ni cómo sucedió, pero sucedió, ¿no? Y aquí, por ejemplo, las investigaciones de Lynn Margulis son muy interesantes al respecto, pero hubo una especie de diálogo molecular entre estas dos bacterias, una que se había comido a la otra, y la pequeñita le vino a decir a la bacteria, a la célula primitiva, oye, yo tengo un superpoder, y mi superpoder es que yo puedo usar el oxígeno, porque hasta ese momento el oxígeno era tóxico para la célula, puedo usar oxígeno y con él puedo producir gigantescas cantidades de energía. Y entonces, claro, la otra célula dijo, oye, eso me interesa, al final la energía es vida. Y dice, vamos a hacer una cosa, te voy a dar yo oxígeno, te voy a dar alimento y vamos a ver lo que es cierto que puedes hacer. Y efectivamente, esa bacteria, esa mitocondria primitiva que había entrado dentro de la célula, pues le empezó a generar a nuestras células primitivas ingentes cantidades de energía de una forma mucho más limpia, sin menos residuos, que a los residuos del metabolismo se le llaman radicales libres, que los radicales libres sabemos que son sustancias que producidas en exceso pueden ser muy peligrosas para la salud, pues producían menos radicales libres y más energía. Entonces, esta célula dijo, esto me interesa, te vas a quedar conmigo. Entonces esas bacterias venidas a más, esas mitocondrias primitivas, empezaron a proliferar dentro de nuestras células, empezaron a generar grandes cantidades de energía y esa célula primitiva que estaba una sola, y yo siempre suelo poner este ejemplo, ¿no? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, el dinero justo para llegar a fin de mes, solo podemos sobrevivir, ¿no? Cuando tenemos más dinero, pues podemos pensar, oye, pues puedo optar a alquilar una mejor casa, puedo hacer esa formación que quería hacer antes, que ya no puedo hacerla, no puedo pensar a lo grande. Pues claro, estas células primitivas, como tenían mucha energía, empezaron a pensar a lo grande. Y empezar a pensar a lo grande significa que dijeron, oye, pues si yo que estoy solita me uno con otra célula primitiva, pues ya somos dos. Y si estas dos nos unimos otras dos, pues somos cuatro. Y así empezaron los seres pluricelulares, empezó el proceso evolutivo al cual al final ha hecho que tú y yo podemos estar hoy aquí hablando. Entonces, sin ese matrimonio antiguo, sin esas mitocondrias antiguas que entraron en nuestras células, tú y yo no podríamos estar hoy aquí. ¿Y qué ocurre? Que cuando el estilo de vida moderno daña a esas mitocondrias, pues al final la célula tiene que volver otra vez a convertir la energía como una antigua bacteria y eso genera muchos radicales libres, genera muchos problemas a nivel celular porque generan menos energía, con más daño y eso pues facilita el envejecimiento precoz, el cansancio, los dolores y la aparición de muchas patologías como cáncer, enfermedades neurodegenerativas, etcétera, etcétera. Es fascinante, la verdad. Esa unión selectiva al final fue una sinergia, se le puede llamar metafóricamente matrimonio, pero gracias a eso estamos aquí. Y pensar que hay personas, he visto algunos por allí, algunos son mis amigos, de hecho, ¿no? Les tengo mucho aprecio, pero tienen una forma un poco extraña. Entiendo que a veces es importante que desafiemos el status quo y nos pongamos un poco rebeldes ante las verdades preestablecidas. Yo soy el primero que me gusta cuestionarlo todo, ¿no? Pero no soy dueño de la verdad, lo tengo muy claro. Tengo algunos amigos que están en contra de que el ser humano tenga microorganismos. Ellos dicen que el ser humano que no debería, que está parasitado, que no debería existir, porque el bebé antes de nacer no tiene microbiota, y etcétera, etcétera. Y yo quedo muy sorprendido porque es que
las bacterias están muchísimo antes que nosotros. Somos más intrusos nosotros que estos microorganismos. Y además que los impulsos de inteligencia están implícitos, están inherentes en los microorganismos. Cuando tú ves una bacteria, y yo lo admiro profundamente, ser capaz de enfrentarse a un antibiótico y transformarse, convertirse en una versión superior de sí misma hasta el punto de resistir al antibiótico, y nosotros llamamos a eso comúnmente se inmunizó. Pero ahí está reflejado un impulso de inteligencia innato que le ha permitido ante la adversidad tener una renovación y un cambio profundo a una versión infinitamente superior. ¿Cómo ves eso? ¿No percibes que ahí hay impulsos de inteligencia inherentes? Pues mira, totalmente. Además, mira, si tú coges, por ejemplo, los ratones murinos son ratones que se han modificado genéticamente para que sean susceptibles a una enfermedad. Puede ser susceptible al Parkinson, susceptible a la esclerosis múltiple, a la depresión, a la obesidad, a la que sea. Y a esos ratones, pues son con los que se estudian para ver, pues los estudios científicos, valga la redundancia. Pues, Tito, una de las formas más fáciles de que un ratoncito de estos, que tiene la susceptibilidad para desarrollar una patología, pero no, al final, aunque te da la susceptibilidad, eso es una probabilidad, no una sentencia, aunque tus genes te predispongan. Pero la mejor forma de hacer que un ratoncito con susceptibilidad de desarrollar Parkinson lo tenga, sea eliminarle la microbiota, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros cogemos a los ratoncitos y los esterilizamos, es decir, eliminamos toda la microbiota de su cuerpo, todas las patologías que están codificadas en su ADN se expresan, ¿no? Y es muy interesante porque al final esa sinergia que tú hablas es muy bonita porque sabemos que las bacterias beneficiosas que colonizan nuestro cuerpo, que las podemos llamar que se llaman microbiota, generan también diálogo molecular con las mitocondrias de nuestro cuerpo. Es decir, al final, como ya decía, nuestras mitocondrias son bacterias venidas a más, ¿no? Y las bacterias de nuestro cuerpo producen sustancias, por ejemplo, el famoso butirato, pero también ácido láctico, ácido glucónico, glucurónico, acético, una serie de sustancias que desde nuestro intestino las producen y las pasan a sangre, mejoran la salud de nuestras mitocondrias. De hecho, vemos estudios que comer alimentos fermentados, que los alimentos fermentados al final es, por ejemplo, un chucrut, es una col con bacterias y esas bacterias se han comido la col y han generado esos ácidos orgánicos. Pues vemos que esos alimentos fermentados mejoran el desempeño deportivo. ¿Por qué? Porque nutren no solo a nuestros músculos, no solo a nuestro cuerpo, sino también a nuestras mitocondrias. Es decir, claro, los alimentos fermentados están cargados de sustancias que mejoran la salud de nuestras mitocondrias, por ejemplo. Antonio, no podemos hablar de microbiota sin mencionar algo tan importante que es nuestro intestino. Y ya tampoco sin abordar el eje intestino-cerebro que hoy sabemos que es tan importante, ¿no? Pero quedándonos allí, en ese ámbito intestinal, la disbiosis, ¿verdad? Ese desequilibrio podría tener un impacto entonces en esa producción bioenergética a nivel mitocondrial. Explícanos un poco qué es disbiosis para que la gente también, quien no esté familiarizado, lo entienda y vea la importancia que es tener una microbiota completamente balanceada. Sí, totalmente. Pues mira, aquí es al final la microbiota, como hemos dicho, es esa colonia de miles de millones de microorganismos vivos que cohabitan con nosotros, que nos convierten en lo que Lynn Margulis hablaba del holobionte, ¿no? Un ser compuesto por muchos seres, ¿no? Entonces, al final, esa microbiota, que sobre todo tenemos alojada en nuestro intestino, tiene que tener unas cualidades que hacen que sea saludable, ¿no? La principal cualidad que tiene que tener es que sea muy diversa, es decir, que haya muchos tipos diferentes de bacterias, ¿no? Entonces, cuando nosotros sabemos que una microbiota es muy diversa y hay muchos tipos diferentes de bacterias, cada una de esas bacterias hace una función en nuestro intestino y genera una serie de sustancias que van a penetrar a nivel de sangre o también comunicándose por nervio vago en nuestro cerebro y van a empezar a hacer cosas muy interesantes, ¿no?
Entonces, eso sería una de las cosas que necesitamos, que sea muy diversa. Después, otra, que estén en el número necesario. Sabemos que si hay demasiadas bacterias, aunque sean buenas, o demasiadas pocas, es decir, pocas o exceso, también puede generar problemas a nivel de exceso de moléculas que producen o déficit. Después también estaría el tipo de bacterias. Sabemos que si proliferan en exceso una serie de bacterias que verdaderamente en sí no deberían de ser patógenas, por ejemplo, como un Helicobacter pylori o la cándida, ¿no? Todos tenemos cándida en nuestro cuerpo, todos tenemos Escherichia coli, la E. coli, en cantidades pequeñitas, pero cuando aumentan de cantidad pueden producir problemas en nuestro cuerpo. Entonces, claro, cuando nosotros tenemos una microbiota balanceada, como ya hemos dicho anteriormente, esta microbiota produce sustancias que mejoran nuestra salud. Por el contrario, cuando esta microbiota se desbalancea, o bien porque hay muy poca o exceso, porque hay muy poca diversidad, hay como sea, muy pocos taxones, muy poca diversidad de bacterias, es decir, que hay solo de 2 o de 3 tipos o de 5 tipos en vez de haber de 1000 tipos diferentes, o hay crecimiento sobre población de un tipo de bacteria que cuando aumenta el número puede ser perjudicial, eso se llama disbiosis. Y cuando hay una disbiosis tenemos un problema, porque esas bacterias van a generar sustancias que en exceso pueden ser nocivas para nuestra salud. Por ejemplo, sabemos que cuando tenemos un exceso de bacterias que se llaman proteolíticas, que se comen, que digieren que digieren proteínas, pues sabemos que la carne, cuando nosotros comemos carne y tenemos un exceso de bacterias proteolíticas, pues pueden utilizar, por ejemplo, un aminoácido que se llama fenilalanina y producir una sustancia que se llama P-cresol. El P-cresol es una molécula tóxica cuando está en exceso. Eso, ¿qué ocurre? Que la idea es, por eso cuando comemos carne, comemos vegetales para alimentar otro tipo de bacterias que se alimentan de vegetales para balancear nuestra microbiota. Entonces, cuando estas sustancias tóxicas, por ejemplo, como el sulfuro de hidrógeno, P-cresol, el EPS, una serie de moléculas, pasan a nuestra sangre, son un tóxico para nuestras mitocondrias. De hecho, sabemos, ¿no?, que uno de los síntomas más característicos del famoso SIBO, que el SIBO es al final una disbiosis del intestino delgado, es decir, sobre todo la microbiota debería estar en el intestino grueso. Cuando coloniza en exceso el intestino delgado, tenemos un sobrecrecimiento de bacterias que es lo característico, que tenemos la tripa hinchada después de comer. Pues bueno, por ejemplo, en el SIBO, una de las características más evidentes que hay es el cansancio. Una de las características más evidentes de cualquier tipo de disbiosis es cansancio. ¿Por qué? Porque esas bacterias están produciendo tóxicos para nuestra mitocondria. Por eso, cuando nosotros mejoramos la salud de nuestra mitocondria, una de las cosas que tenemos es mayores niveles de energía, nos encontramos mejor. Por eso mismo, porque al final buenas bacterias producen sustancias beneficiosas para nuestras mitocondrias. Malas bacterias o disbiosis producen sustancias negativas para nuestras bacterias. Por eso es tan importante una buena salud intestinal. Claro. En cuanto al tema de la grasa, ¿verdad? La producción de ácidos grasos de cadena corta, de cadena media, etcétera, ¿qué relación pudiese tener con esa producción bioenergética mitocondrial? Lo digo porque, bueno, desde el principio nos mencionaste la grasa como parte precisamente de las células. Entonces, esa relación allí que mucha gente creo que todavía no ha entendido que ese mensaje que nos dieron en el pasado, en algún momento hubo cierta distorsión informativa en este sentido, de comer de todo un poco, pero bajo en grasas. Así nos dijeron por muchos años y la verdad es que el resultado es completamente claro y contundente. Cada vez hay más personas enfermas, más enfermedades crónicas, enfermedades degenerativas, más enfermedades autoinmunes, más cáncer. Entonces, coméntanos un poco sobre este tema. Pues mira, aquí podemos abrir una derivada con muchos canales, porque hablar de grasa es hablar de muchas cosas que ocurren a nivel de la mitocondria. Voy a intentar ser conciso para no dar una Claro. tesis doctoral al respecto, pero bueno, lo primero que has dicho, y tienes toda la razón, hay, por ejemplo, una serie de grasas que producen nuestras bacterias del intestino cuando son beneficiosas para nuestra salud, Claro. que son los ácidos grasos de cadena corta, el más famoso, por ejemplo, el butirato, ¿no? El butirato
bacterias como el Faecalobacterium prausnitzii, por ejemplo, la Roseburia hominis, el Eubacterium ali. Hay determinadas bacterias, producen esos ácidos grasos de cadena corta. Estas bacterias, por ejemplo, se alimentan de fibras de vegetales. Cuando nosotros comemos fibras de vegetales, comemos verdura, comemos, por ejemplo, le encantan la verdura, el tipo de la familia Allium, es decir, el ajo, la cebolla, la cebolleta, el puerro, el brócoli también le gusta mucho, la fibra de las manzanas, el té verde. Cuando comemos estos alimentos, esta microbiota produce un tipo de grasa especial que nutre a nuestra mitocondria. Le da una energía súper interesante porque genera energía muy limpia. Ese tipo de grasa también la puede producir nuestro hígado en condiciones de ayuno. Por eso sabemos que en el ayuno, cuando hacemos por encima de 12 horas sin haber comido, a partir de 8 ya sí se empiezan a producir, pero se ve más a partir de 12 horas, nuestro hígado empieza a producir ese butirato que nutre a nuestras mitocondrias. Por eso sabemos que cuando estamos practicando ayuno intermitente, paradójicamente, en vez de sentirnos cansados, nos sentimos con más energía, porque estamos produciendo ese tipo de grasa. Yo hago permanentemente ventanas de 20 horas. Casi todos los días una ventana de 20 horas. Sí. Pues, ¿y cómo te sientes, Tito? No, súper energético. Mi hermana me dice, no lo puedo creer, cómo te levantas y no comes y incluso puedo hacer ejercicios y todo y me siento mucho más energético que cuando yo normalmente me levantaba y desayunaba y tenía aquellas ideas extrañas que además me habían sumado 100 y pico de kilos, ¿no? De peso, así que, pero bueno, digamos desde lo anecdótico para refrendar lo que estás comentando. Sí, y tiene mucho valor tu experiencia. Aquí simplemente hacer un disclaimer a las personas que nos están escuchando. Todo debe de hacer como todo en la vida, todo progresivo. Es decir, si la persona que nos está escuchando ahora es alguien que, como muchas personas, termina de cenar a las 10 de la noche, si ya estamos hablando de España, a las 11 de la noche, y desayuna a las 6, 7 de la mañana, pasar a hacer un ayuno de 20 horas puede ser difícil. Entonces, estas personas lo que tienen que ir haciendo es alargar, ¿no? Intentar primero empezar por esas 8 horas, después dejar una semanita, ir a 10 horas, después a 12. Sabemos que entre 12 y 13 horas de ayuno ya se empiezan a producir cosas muy interesantes, alargarlo a 14, que sería un tiempo óptimo, y si después queremos seguir 15, 16, 17, 18, pues ya se puede ir haciendo, pero paulatinamente. Y que cada caso es completamente distinto, cada persona es distinta, cada metabolismo, cada requerimiento es distinto y eso lo tiene que tener claro. Ahí está. Entonces, ahora, cuando hablamos de la grasa, ¿no? Por ejemplo, que comemos, ¿no? Pues sabemos que es una cosa muy interesante, la grasa en la mitocondria produce más energía que la glucosa, con menos tóxicos, es decir, con menos residuos, con menos radicales libres y produce mayor cantidad de agua estructurada para la célula. Entonces, es una producción energética más eficiente, en otras palabras. Efectivamente, lo has dicho fenomenal. Bien. ¿Qué ocurre? Pues que durante toda la vida nos han dicho que la grasa es mala, que la grasa engorda, que etcétera, etcétera, ¿no? Después podemos entrar ahí un poquito, porque sí es cierto que hay, es decir, grasa, pues hay muchos tipos de grasa y claro, no todas las grasas son iguales, ¿no? Entonces, sabemos que hay un tipo de grasa que es nefasta para nuestra salud y para la salud de nuestras mitocondrias, que es toda la grasa, todos, digamos, los aceites vegetales omega 6, es decir, la grasa de aceite de girasol, de maíz, de soja. Esos aceites son nocivos para nuestra salud y no se deben usar bajo ningún concepto. Aunque el aceite de oliva esté caro, es mejor comer al vapor o un guiso lento que cocinar con aceite de girasol, y si además el aceite de girasol lo cocinamos es mucho más tóxico. Esas grasas son abominables y todos los productos, ojo, que se generan con esta grasa, es decir, todos los ultraprocesados que se hacen con grasas vegetales. Esas grasas son súper nocivas para nuestra salud. Después tenemos otras grasas que son muy beneficiosas, por ejemplo, la grasa omega 3, presente sobre todo en el pescado, en el marisco, en la carne de animales que se han movido, que han comido pasto, los huevos de gallinas felices, los lácteos que se han producido de vacas que han pastado en libertad, esa mantequilla de esas vacas que han pastado en libertad también es muy saludable.
esa grasa es muy beneficiosa para nuestra salud. Y aquí ocurre una cosa que es muy, muy, muy interesante, ¿no? Y es que cuando nosotros, como fruto de esta grasofobia, por decirlo, ¿no? Siempre han dicho que todo sea bajo en grasa y rico en hidratos de carbono, ¿no? Y eso tiene varios problemas, ¿no? Porque al final, cuando nosotros comemos hidratos de carbono, y ojo, los hidratos de carbono tampoco son el demonio, ¿no? No, Los claro. hidratos de carbono saludables, ¿no? Por ejemplo, con los tubérculos como la patata, que eso sí, hervida o asada, mejor no frita, la batata. Si quieres comer algo de cereales, vale, pero con más moderación. Yo no soy muy fan de los cereales, pero eso nos daría aquí para hablar otro podcast y no vamos a abrir ese melón. Pero la historia es la siguiente. Cuando nosotros tomamos hidratos de carbono, siempre el hidrato de carbono necesita una sustancia que se llama insulina, ¿no? La insulina abre la puerta, es una hormona de almacenamiento que se libera cuando cuando comemos hidratos de carbono. ¿Qué ocurre? Que a mayor densidad en azúcar de un hidrato de carbono, cuando comemos azúcar puramente dicho o alimentos ultraprocesados con azúcar añadido, disparamos la insulina de una forma bestial. ¿Qué ocurre? Esto, si un día te has comido una chocolatina o te has tomado un café y le has querido poner un azucarillo, pues bueno, no pasa nada, una cosa puntual. El problema es cuando nosotros comemos al día 6, 7 veces y en esas 6 o 7 veces comemos hidratos de carbono y muchos de esos hidratos de carbono vienen de pan blanco, de arroz blanco, y muchísimo peor, de alimentos ultraprocesados, de esas pizzas, de esas lasañas, de esos zumos industriales, de esos alimentos con azúcares añadidos, esos postres, esa bollería, esos helados, etcétera, estamos todo el día produciendo insulina. Y aquí es donde viene la paradoja, que es lo que yo te quería decir, a dónde voy. Cuando la insulina está alta, nuestro cuerpo no puede quemar la grasa como combustible, es decir, la mitocondria no puede usar la grasa. ¿Y qué ocurre cuando nosotros comemos en exceso a estos productos con alta densidad de azúcar? ¿Qué le pasa a nuestro cuerpo? Que aumenta el consumo de calorías por encima de lo que gasta y ese exceso de calorías nuestro cuerpo lo almacena como grasa. Como grasa. Pero ¿qué ocurre? Que mientras la insulina está alta, no puedes usar la grasa. Entonces tienes esa tremenda paradoja que tu cuerpo tiene un exceso de grasa acumulada que no puede usar como energía. No puede, y además le estás dando más y más y más. Efectivamente. Y es ese patrón de personas que, si lo pensamos, no tiene ninguna lógica, ¿no? Salvo por esta explicación, que tienen un exceso de combustible en su cuerpo, es decir, una persona que le sobra peso, que tiene grasa acumulada en su cuerpo, no debería de tener déficit, no debería de estar cansada, porque tiene el combustible para producir la energía. Pero ¿qué ocurre? Que fruto de esa alimentación, de esas 6, 7 comidas al día ricas en azúcares, fruto de ese sedentarismo, fruto de ese estrés crónico, fruto de esa falta de sueño, sus mitocondrias están dañadas, entonces tiene un exceso de grasa que no puede utilizar como energía y por lo tanto se encuentra perennemente cansada y todavía peor, como no puede producir energía, su cuerpo le va a pedir más combustible y como le va a pedir más combustible va a comer más y como su patrón de comida es este patrón de comida tan nocivo basado en pan, pasta, arroz, pizza, azúcar, etcétera, etcétera, pues va a seguir este círculo vicioso que va a hacer que esta persona tenga sobrepeso, que esté cansada, que esté dolorida. No quiero dejar de tocar el tema que también está muy relacionado con este tipo de alimentación y los estados de ansiedad. Porque anecdóticamente te puedo decir que ha ayudado a algunas personas, yo no paso consultas ni nada de eso, pero pues en el terreno de lo personal o personas que estudian algunas de mis metodologías, que durante años estuvieron tratando de superar la ansiedad, por supuesto con su debida ayuda profesional, etcétera, pero no lo habían conseguido. Cosa que sí ocurrió al momento de modificar su alimentación. Y eso está relacionado con la microbiota, eso está relacionado con todo lo que tú estás comentando. Entonces, búscanos esa relación allí
O sea, donde una persona de pronto que por mucho tiempo era depresiva y ha mejorado anímicamente de una forma exponencial, una persona que era ansiosa, que padecía crisis de pánico, etcétera, y de pronto solo modificando su alimentación, eliminando este tipo de comestibles que no son alimentos, pero que podemos comerlos en nuestra capacidad omnívora, pero no son convenientes para nuestro organismo, pues han mejorado significativamente. Mira, ahí voy a resumirlo también bastante y voy a intentar resumirlo más que con la grasa, pero muy sencillo. Evolutivamente, el hidrato de carbono, el azúcar, era, hasta hace no muchos años, el azúcar solo estaba destinado a los reyes, ¿no? Y todavía más antaño, la glucosa, el azúcar, el hidrato de carbono, cuando éramos cazadores recolectores, era un bien muy preciado y un bien muy escaso, ¿no? De forma y manera. Muy esporádico. Y en nuestra Efectivamente. condición de nómadas podíamos conseguir algo. Ahí está. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando nuestro cuerpo, cuando nosotros encontrábamos una higuera, por ejemplo, o encontrábamos un panal de miel y nuestros labios, nuestra lengua probaba el azúcar, nuestro cerebro generaba un torrente de neurotransmisores que generaban un estado de hiperexcitación para que siguieras comiendo con más voracidad, porque como tú bien has dicho, Tito, esto era esa aguja en el pajar que habíamos encontrado, no sabíamos cuándo más íbamos a comer y además nos daba un premio a nivel bioquímico en el cerebro de un subidón de hormonas de placer para asociar, ¿no?, ese alimento al placer. ¿Qué ocurría? Pues que eso estaba perfecto porque tú encontrabas esa higuera, empezabas a comer higos, te empezabas a encontrar súper bien y te llenabas de calorías que ya no sabías hasta cuándo ibas a poderlas comer. ¿Qué ocurre? Que es evolutivo, la industria alimentaria, que sabe que así funciona nuestro cerebro, lo ha pervertido a su favor. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando ahora en este contexto de vida en el que tenemos, en el que el azúcar es lo más barato, en el que estamos inundados de azúcar, tenemos un problema porque vivimos en un mundo del futuro y nuestro cerebro todavía es paleolítico. Entonces, cuando nosotros comemos azúcar, vamos a entrar en ese ciclo de ansiedad de querer más azúcar y nuestro cerebro va a generar ese premio de hormonas de placer que se generan cuando comes el azúcar. ¿Qué ocurre? Que cuando se acaba ese pico de hormonas de placer y seguimos en la vida tóxica de ese estrés crónico que tenemos, esta falta de sueño, toda esta sociedad, toda esta vida moderna que enferma nuestro cuerpo y también nuestra mente, pues nos va a hacer presos de esa recompensa inmediata, que es ese pico de dopamina, de serotonina que nos generan estos dulces, pero que se va a acabar y cuando nos terminamos, nuestra felicidad es tan efímera que cuando nos terminamos la chocolatina, nos terminamos la galleta, nuestra felicidad ha pasado y vuelve otra vez la ansiedad todavía más aumentada, porque nuestro cuerpo te va a pedir más y más. Y aquí ocurre una cosa muy interesante, ¿no? Y hay, por ejemplo, un neurocientífico que de hecho ha investigado mucho, que se llama Mark Mattson. Cuando nosotros practicamos una dieta más baja en hidratos de carbono, más rica en grasas saludables, concentramos los hidratos de carbono en una comida al día, por ejemplo, pues si queremos comer pan, pasta, arroz, pues una vez al día. A lo largo del día, pues hacemos una dieta baja en hidratos de carbono. Practicamos esos ayunos intermitentes, sobre todo Mattson habla mucho en el ayuno intermitente y también la conducta de hacer algo de ejercicio durante el ayuno intermitente. Nuestro cerebro se dispara la producción de un neurotransmisor que se llama GABA. Sí, el GABA. Y el GABA genera calma neuronal, genera paz, es ansiolítico, antidepresivo. Por eso, cuando nosotros nos enfrentamos ante un ayuno prolongado, eso genera un gran estado de paz y de calma en nuestro cerebro. Por eso los grandes yogis, por ejemplo, Ramiro Calle, él siempre habla que su mejor aliado para la meditación es el ayuno. Por eso, por ejemplo, sabemos que una patología muy típica de la cual nuestro cerebro dispara, sus neuronas están dislocadas y genera una hiperreactividad a nivel neuronal, que es la epilepsia,
Sabemos que para elevar el GABA, bueno, que la mejor tratamiento para la epilepsia son fármacos que elevan el GABA a nivel cerebral, pues sabemos que tanto el ayuno como, por ejemplo, una dieta cetogénica, es decir, una dieta sin hidratos de carbono, es como tratamiento, es el tratamiento más efectivo en aquellos pacientes de epilepsia en los cuales los fármacos no le han mejorado. ¿Con eso digo que tengamos que hacer dieta cetogénica? Pues no, no necesariamente. Lo que sí digo es que el azúcar añadido, tanto en la comida como tal, es al final una sustancia que nos va a generar picos de estrés y de ansiedad, y que cuanto más bajitos tengamos los niveles de azúcar en nuestra sangre, cuanto más prioricemos grasas saludables, más energía vamos a tener porque nuestra mitocondria va a mejorar, va a funcionar mejor, y más paz porque vamos a tener más GABA en nuestro cerebro. Sí, y además hay también, bueno, son, como decías tú, son muchas aristas, pero puede haber una distorsión en la producción de la propia serotonina que se genera en el intestino a través de la microbiota. Lo otro es que cuando la persona empieza a comer de esta manera, y lo sé por mi propia experiencia del pasado, que yo era un adicto a los hidratos de carbono, ahora desde hace varios años adopté una nutrición cetogénica. Pues el otro tema es que cuando uno come carbohidratos, sobre todo desde bien temprano, se inhibe esa hormona que está relacionada con esa sensación de saciedad, que es la leptina, y a partir de ese momento entras en un círculo vicioso de querer comer más, 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 y cada espacio corto de tiempo tienes esa adicción en marcha. Para despedirnos, porque sé que tu tiempo es corto, ya me lo habías advertido, no dejes de hablarnos de tu libro, por favor. ¿Qué nos vamos a encontrar en tu libro? ¿Cómo se llama? Explícanos un poco al respecto. Sí, claro, encantadísimo. Mm. Bueno, pues mi libro, como, bueno, creo que no lo he dicho todavía, pero se llama Activa tus mitocondrias. Le puse ese nombre porque, si bien ya te digo que al principio quería hablar sobre metabolismo, quería hacer un homenaje a esa parte de la célula que se encarga de producir energía, ¿no? Y es un libro, es mi segundo libro. La verdad que estoy muy contento porque el libro salió en noviembre de 2023 y a fecha de hoy ya va por la 8ª edición. Qué maravilla, qué Ha maravilla. sido, para mí ha sido súper, súper orgulloso estoy, porque es un libro que es más denso que mi primer libro, porque es más grueso, es decir, tiene más información. Tiene una parte del libro que no te voy a negar que es un poco técnica, pero eso lo compensé, por eso es más grueso, con otras partes que son mucho más, digamos, más livianas para todo el público. Entonces, Como hicimos hoy, ¿no? En el programa, que hicimos un poquito de la efectiva, fecha. efectivamente. Entonces, al final, lo que yo quise es dar ahí una serie de pautas fáciles para que las puedan llevar todas las personas para mejorar sus niveles de energía y eso pues nos va a dar mejor humor, menor cansancio, menor dolor, mejor metabolismo, es decir, regular ese azúcar, esa glucosa en la sangre, esa obesidad, ese cansancio crónico, es decir, todo eso viene por una mitocondria que falla. Entonces, al final, lo que yo he usado ha sido mi experiencia como profesional, ya después de 20 años en el sector médico, mi experiencia personal, también vital, ¿no? Yo ya te he dicho, hipotiroidismo, obesidad durante la mayor parte de mi vida, sedentarismo, pues todo eso yo también lo cambié, y una evidencia científica muy tocha, ¿no? Porque son muchos estudios los que yo he leído para hablar de alimentación, de cómo alimentarnos, de algunos suplementos nutricionales, por supuesto, también de cómo mejorar nuestro sueño, de cómo mejorar el ejercicio, de cómo mantener el estrés a raya, todo eso enfocado a mejorar la salud de nuestras mitocondrias. Y verdaderamente estoy muy contento porque el feedback de la gente está siendo muy bueno. Siempre me propongo, y eso no es por hacerme publicidad, pero yo nunca me gustan esos tipos de libros, ¿no? Que hay 20 páginas de contenido y el resto es paja, ¿no? Mis libros en ese aspecto son muy densos en contenido, es decir, todo lo que pongo en el libro tiene un porqué y un para qué, y están llenos de indicaciones prácticas, porque al final a mí lo que más me gusta es aprender para después compartir, y tengo la suerte y la posibilidad de compartirlo en mis libros, y allí que lo hago. No por casualidad, va por la 8ª edición. Antonio, muchas gracias, hermano. Muchas gracias por haber compartido con nosotros hoy, con esta audiencia que estoy seguro está encantadísima, y que no sea la última vez.
Tito, tú ya sabes que si tú me dices ven, yo lo dejo todo. O sea que cuando quieras, volvemos otra vez a charlar tranquilamente de lo que tú quieras, cuando tú quieras y como tú quieras. Yo estoy muy agradecido por estar aquí hablando contigo y por todas esas personas que nos están escuchando. Espero que haberlas podido ayudar un poquito, haberlas entretenido también un poquito y que hayan pasado un tiempo agradable con nosotros dos aquí. Sin lugar a dudas fue así. Nos vemos en un próximo episodio de Tito Figueroa Oficial.